revelado, el increíble deseo de un facendeiro viuvo por una madre sorprendente para sus 3 hijos. El sol se escondía tras las montañas, tiñendo el cielo de un rojo intenso, mientras Sebastián miraba su hacienda, cargando la pesada carga de una vida que parecía desmoronarse. Su esposa se había ido y dejó un vacío que ni el tiempo ni el trabajo arduo lograban llenar. En su interior, anidaba la esperanza de que, algún día, sus 3 pequeños Mateo, Luna y Simón pudieran reír sin la sombra de la tristeza. Pero allí estaba él, un viuvo con el corazón desgarrado, atado a las tradiciones de un pueblo que criticaba incluso la más mínima desviación de lo establecido. Mientras los niños correteaban alegres entre los campos, Sebastián no podía evitar cuestionar la dirección de su vida. La risa de sus hijos en el atardecer era lo único que le daba fuerza, pero la soledad le acechaba como un lobo a la espera. ¿Estaba mal querer buscar a alguien más, una nueva figura materna para sus hijos? Cada vez que su mente flaqueaba, la acusadora voz de la comunidad retumbaba en sus pensamientos, clamando que debía honrar la memoria de su esposa hasta el último aliento. ¿Y si encontrar el amor significaba traicionar su recuerdo? El aire se volvía denso al considerar la posibilidad de abrir su corazón a alguien. Sebastián sintió una punzada en el estómago al recordar las profundas huellas que la ausencia de su esposa había dejado en sus vidas. Cuando había decidido ser padre, había imaginado criar a sus hijos en un hogar lleno de amor y risas. Pero tras el luto, ese hogar se convirtió en un refugio de recuerdos. Sin embargo, en la última celebración de la cosecha, conoció a Clara. Sus ojos chispeantes le recordaron lo que había perdido. El cálido resplandor de su risa resonaba en su memoria, y en un momento de debilidad, se dio cuenta de que anhelaba su compañía. A medida que sus hijos empezaban a encariñarse con ella, la presión se intensificaba. ¿Qué sucedería si Clara entraba en sus vidas? La mirada de los vecinos se hizo más crítica, y miró al suelo como si pudiera ocultar su vergüenza. Era como si cada murmullo y cada comentario crítico formaran una cárcel emocional. Respirar se volvió complicado. Cada vez que escuchaba un susurro que cuestionaba su lealtad a su esposa, se sentía más pequeño. Al mismo tiempo, había un hilo de esperanza que iluminaba su desesperación, la idea de que sus hijos pudieran ser felices otra vez. Pero, ¿su felicidad mortificaba, acaso, la memoria de su esposa? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La confusión reinaba en su pecho mientras se encontraba en la encrucijada más profunda de su vida. La noche era oscura, y los murmullos crecían en intensidad, martillando su mente. Su hijo Mateo, con esa inocente curiosidad, había lanzado la pregunta que lo asedió: ¿qué harías tú, papá? En ese instante, el mundo pareció detenerse. Sebastián sintió como si el universo lo desafiara a elegir entre el amor que había perdido y una nueva oportunidad. Su mirada se encontró con la de Clara, y por primera vez, se permitió considerar lo que podría significar un futuro diferente. Pero el dilema seguía ahí: el miedo, la presión, la posibilidad de perder la conexión con su esposa difunta y lo que ella representaba. La incertidumbre comenzaba a ser demasiado pesada, y la decisión aún pendía en el aire, sin solución a la vista. El aire de la noche se volvió más frío, como si el universo estuviera esperando la decisión de Sebastián. Mientras sus hijos dormían, él se aferró a la mesa de la cocina, un espacio que se sentía cada vez más como una prisión en lugar del hogar que había construido. Pensó en los momentos felices, en las cenas compartidas, en las risas que solían resonar allí.
Pero ahora, la mesa estaba llena de silencios que pesaban como plomo. Al día siguiente, decidió dar un paso que alteraría el frágil equilibrio de su vida. Había escuchado rumores sobre un grupo de apoyo para viudos, donde personas como él podían compartir sus experiencias. El solo pensar en expresar sus sentimientos en voz alta le daba escalofríos, pero sabía que necesitaba desahogarse. Sentía que el peso del luto lo arrastraba hacia un abismo, y tenía que encontrar la manera de salir. Al llegar al encuentro, se encontró con personas que llevaban la tristeza en sus rostros, pero también una chispa de esperanza. Escuchar sus historias emergió en Sebastián una revelación fundamental: no estaba solo en su sufrimiento. Compartieron risas y lágrimas, cuestionando las mismas dudas que le asediaban a él. La vulnerabilidad de cada uno transformó el lugar en refugio, un espacio seguro donde la sinceridad era el camino hacia la curación. Fue entonces cuando se dio cuenta de que su deseo de encontrar a Clara no era una traición a la memoria de su esposa, sino una manifestación de su necesidad humana de conexión. La vida no se detendría, y sus hijos evitaban el sufrimiento que él cargaba. Empezó a contemplar la idea de que Clara podía introducir un nuevo tipo de amor en sus vidas, uno que no eliminara el recuerdo de su esposa, sino que lo enriqueciera. Sin embargo, regresar a la hacienda significó enfrentar de nuevo los murmullos de la comunidad. En el camino, preparados para recibir miradas de juicio, cada paso de Sebastián resonaba con una determinación nueva, alimentada por la decisión de crear un hogar donde sus hijos pudieran sonreír sin las sombras del pasado oscureciendo su alegría. Cuando entró, los niños lo recibieron con abrazos. En ese momento, sintió que el amor podía tomar muchas formas, y su corazón, aunque marcado por la pérdida, estaba dispuesto a abrirse otra vez. Esto no significaba olvidar a su esposa. Más bien, significaba honrar su legado permitiendo que una nueva figura materna pudiera ocupar un lugar en su casa y en sus corazones, si Clara decidía estar a su lado. La semilla de la acción comenzaba a germinar en su interior. Tenía que dar un paso adelante, hablar con Clara, ser sincero sobre sus sentimientos. Sin embargo, la incertidumbre lo seguía persiguiendo. ¿Qué pasaría si ella no sentía lo mismo? ¿Qué si la comunidad insistía en hacerle sentir que estaba mal por permitirse ser feliz? Con cada pensamiento, la desesperación se mezclaba con una chispa de valor. Decidido, Sebastián tomó la decisión de invitar a Clara a la hacienda, no solo para compartir una cena, sino para abrir el diálogo sobre sus aspiraciones y temores. La última pregunta que le quedó en el aire fue: ¿podría arriesgarse a dejar entrar a alguien en sus vidas cuando la herida seguía abierta? Su corazón latía con fuerza al considerar lo que estaba a punto de hacer. Una nueva historia estaba a punto de comenzar en su vida, pero la sombra del pasado aún acechaba. Convencido de que su futuro dependía de esa conversación, Sebastián se preparó para enfrentar el desafío más profundo: realmente abrirse y permitir que Clara traspasara las murallas de su corazón. ¿Sería ella la mujer que, sin querer, llenara el vacío de su hogar, o sería solo un recordatorio de lo que había perdido? Las respuestas se ocultaban en el horizonte, y él estaba listo para acertar o errar en su travesía emocional. Sebastián se despertó con una sensación de nerviosismo que se le pegaba en los huesos. La mañana era brillante, pero su mente retumbaba con pensamientos oscuros. Había confiado en su capacidad para enfrentar su nueva realidad, pero la perspectiva de que Clara llegara aquella noche lo despojaba de su determinación. ¿Qué decirle? ¿Cómo empezar a tejer un nuevo capítulo sin que el viejo aún pesara sobre él? Su mente se debatía entre el anhelo y la autoprotección. Preparó la casa con esmero. Los niños estaban entusiasmados con la llegada de Clara, lo que solo aumentaba la presión que él sentía. ¿Era posible que el amor que había conocido pudiera florecer nuevamente en esa casa? Era un dilema que lo desbordaba, llevándolo a una introspección intensa. La risa infantil que llenaba el hogar era un eco del pasado, pero parecía afrontar al mismo tiempo lo que estaba por venir. Así, trató de centrar su energía en ellos mientras su corazón tambaleaba entre la esperanza y el miedo. Cuando el sonido del timbre resonó a través de la casa, Sebastián sintió que el tiempo se detenía. El instante se había convertido en un umbral.
Al abrir la puerta, allí estaba Clara, radiante en su sencillez. Pero, en lugar de las palabras que había ensayado, su mente se nubló. Una ola de emociones lo abrumó y, por un momento, se sintió paralizado. Ella sonrió, y en ese momento comprendió que las inseguridades no solo lo acompañaban a él, sino que también podían ser parte de esta nueva conexión. Clara entró, y la magia de la noche se desplegó. Los niños, enteramente cautivados, comenzaban a aceptar la presencia de alguien nuevo en su vida. Los primeros momentos estaban llenos de risas, de anécdotas simples, y por un breve instante, Sebastián sintió que la tristeza del pasado comenzaba a diluirse en el presente. Pero todo lo que había guardado dentro de sí era un pacífico volcán listo para erupcionar. Mientras la cena avanzaba, la conversación fluyó entre historias de infancia, sueños y anhelos. Fue entonces cuando Sebastián sintió que el peso de su pasado necesitaba ser compartido. Había comenzado a abrirse en pequeñas dosis, pero no podía evitar que un nudo en su garganta dificultara la expresión. ¿Y si se atrevía a hablar sobre su esposa? Su legado y su recuerdo necesitaban ser absorbidos en esa nueva relación, pero el miedo al juicio lo mantenía en vilo. Finalmente, se armó de valor. Su voz tembló ligeramente, pero se permitió ser auténtico. Habló de su esposa, de cómo había sido la luz en su vida, y cómo esa luz seguía brillando en sus hijos. Expresar su dolor fue liberador, y al mismo tiempo, espeluznante. Clara lo escuchó con atención, y la empatía que destilaba su mirada le devolvió un poco de paz. Sebastián sintió que había dado un paso significativo, una inyección de confianza en un futuro incierto, aunque el relato no había borrado la herida de su corazón, permitió que brotaran nuevas flores en el terreno que había estado marchito. En ese despertar emocional, comprendió que no podría sino abrazar su vulnerabilidad como una parte intrínseca de su viaje hacia adelante. La conexión con Clara empezaba a tomar forma, y la idea de una figura materna no se sentía tan ajena como antes. Era una posibilidad emocionante que le empujaba hacia nuevas realidades, pero, en el fondo de su ser, una voz persistente le recordaba que no podía dejar que la esperanza se convirtiera en una carga. Si se atrevía a dar ese paso, debía prepararse para la posibilidad de que las cosas no resultaran como deseaba. A medida que la velada se desvanecía, Sebastián se dio cuenta de que su mayor desafío no sería solo abrirse a Clara, sino también enfrentar los ecos del pasado que aún resonaban en su corazón. La noche terminó, y los niños se acomodaron en la cama, soñando con un futuro brillante y cargado de amor. Sebastián se despidió de Clara al borde de la puerta, contemplando el oscuro camino que le esperaba por delante. Mientras ella se alejaba, un nuevo sentimiento lo atravesó. La adrenalina de lo desconocido. ¿Podría realmente arriesgarse a dejar entrar el amor nuevamente en su vida, o su lucha interna podría sepultarlo todo de nuevo? La respuesta quedaba, una vez más, en el horizonte. La luz del día se desvanecía lentamente, dejando ver las primeras estrellas como tímidas promesas en el cielo. Sebastián se sentó en el sofá, con el eco de las risas y conversaciones llenando el silencio tras la salida de Clara. El nudo en su garganta aún persistía, un recordatorio de lo frágil que era su situación. Había logrado hacer un pequeño avance al abrirse, pero sabía que el camino por recorrer era incierto y lleno de obstáculos. Con los niños ya dormidos, su mente se convirtió en un campo de batalla. Las sombras del pasado se arremolinaban, reviviendo los momentos de felicidad junto a su esposa, la risa que compartían y el amor que todavía podía sentir, aunque distorsionado por el tiempo y el dolor. Su identidad como padre viudo era innegable, pero ahora se sentía dividido, atrapado entre un amor que ya no podía ser y la posibilidad de algo nuevo con Clara. Sebastián respiró hondo y tuvo la necesidad de canalizar todas esas emociones. Se dirigió a su estudio, un espacio que había permanecido en penumbras, casi como un reflejo de su estado interior. Allí, se sentó frente a la computadora y comenzó a escribir. Las palabras fluyeron de su mente como un torrente. Hablaba de su vida, de sus sueños perdidos, y del deseo de cumplir un nuevo rol en su vida. Esa acta de escritura se convirtió en un ejercicio de sanación.
Cada palabra era una forma de liberarse, de definir quién era verdaderamente y quién quería ser. Mientras tecleaba, Sebastián comprendía que esta no era solo una tarea de autodefinición, sino una forma de cimentar una base sólida para sus hijos. Como padre, había aprendido a ser un apoyo incondicional, a escuchar sin juzgar y a brindar amor sin medida, pero la idea de abrir su corazón a Clara representaba un desafío que no había anticipado. El acto de escribir lo obligaba a enfrentarse a sus temores, el miedo a que sus hijos no aceptaran esa nueva figura, a que la comparación con su esposa fuera un lastre que lo acompañara siempre y a que él mismo no pudiera superar el dolor del pasado. Conforme las horas pasaban, la intensidad de sus pensamientos iba en aumento. Se estaba dando cuenta de que su vida no podía seguir estancada. Clara no era solo alguien que podía llenar un vacío, representaba la esperanza de un nuevo comienzo. Pero esta esperanza requería acción. Decidió que para avanzar debía establecer un diálogo constructivo no solo con Clara, sino también consigo mismo y con sus hijos. Finalmente, se detuvo. Mirando la pantalla, sintió cómo había cambiado su perspectiva. No se trataba de olvidar a su esposa, sino de integrar sus recuerdos en un futuro que seguía prometiendo amor, a pesar de su dolor. Esa revelación lo inundó de una fuerza renovada. Si quería abrir su corazón de nuevo, tenía que ser valiente, y eso significaba arriesgarse. Con la resolución latente en su pecho, Sebastián se sintió empoderado. Debía hablar con sus hijos, explicarles su necesidad de seguir adelante y cómo Clara podría ser parte de su familia sin desplazar el recuerdo de su madre. Era una conversación compleja, pero el momento de enfrentarlo estaba cerca. Justo entonces, sonó una notificación en su teléfono. Era un mensaje de Clara, donde expresaba su alegría tras la velada y preguntaba sobre el fin de semana. La adrenalina que había sentido antes resurgió. Las emociones habían comenzado a fluir, y con la invitación al diálogo, podía distinguir la forma en que su vida podía entrelazarse con la de Clara, pero en el fondo, una sombra persistía. ¿Y si sus hijos no querían aceptar esa nueva realidad? ¿Y si su corazón se rompía nuevamente si las cosas no resultaban como deseaba? Estos interrogantes giraban en su mente mientras tomaba la decisión de escribirle de vuelta. Sebastián sabía que enfrentaría tanto su pasado como su futuro en la reunión de ese fin de semana. Mientras su corazón latía con anticipación, Sebastián se sintió una vez más en una encrucijada. Era el momento de actuar. Pero en esta nueva fase, el mayor desafío no era solo abrirse a Clara, sino también entender y enfrentar la verdad sobre lo que realmente deseaba. Con este nuevo impulso, se preparaba para una revelación inminente que podría cambiarlo todo. ¿Quién sería realmente Sebastián en esta nueva etapa de su vida, y qué sacrificios tendría que hacer para conseguirlo? La incertidumbre era palpable, y el fin de semana se acercaba rápidamente. A medida que Sebastián se levantaba de la computadora, el eco de sus pensamientos aún resonaba en su mente. La decisión de abordar la relación con sus hijos crecía en él como un fuego. Era un desafío que lo llenaba de miedo y, al mismo tiempo, de esperanza. Sabía que la conversación no sería sencilla, cada palabra debía ser meticulosamente elegida, cada silencio cuidadosamente gestionado. No quería causarles daño, ni añadir más confusión a sus vidas fracturadas. La mañana siguiente, el hogar estaba sumido en un ambiente de rutina. Sebastián se movía entre los desayunos y las preparaciones, pero su mente estaba centrada en lo que debía hacer. Observó a sus hijos, jugando despreocupados, ajenos al torbellino emocional que se cernía sobre él. Sus miradas llenas de confianza lo hicieron reflexionar sobre su papel como padre. No solo debía ser su protector, sino un guía que los ayudara a entender que el amor puede adoptar muchas formas. Decidió aprovechar el momento. Cuando el desayuno terminó, y los niños seguían distraídos con su juego, se sentó en el suelo, a su altura. Con la voz suave, pero decidida, comenzó a hablarles. Mencionó lo mucho que los quería y cómo su felicidad era lo más importante para él. Sintió que cada palabra le costaba, que el peso del temor a su reacción era casi insoportable. Pero continuó,
explicando cómo conocía a Clara y lo especial que había sido su primera noche juntos. Para su sorpresa, sus hijos no reaccionaron con rechazo inmediato. Sus rostros mostraron curiosidad más que asombro. La conversación se tornó más fluida, casi como si juntos estuvieran desentrañando un enigma. Sebastián les habló sobre la idea de una nueva familia, de cómo Clara podría aportar alegría a sus vidas sin restar el amor que sentían por su madre. Aquel intercambio se sintió como una catarsis, cada palabra liberando un poco de la presión que se había acumulado en su interior. Poco a poco, la atmósfera se alivió. Las preguntas empezaron a fluir de sus hijos. ¿Qué le gustaba a Clara? ¿Tendría una mascota? Sebastián, inesperadamente, encontró alegría al responder, al descubrir que en medio de su vulnerabilidad, había también curiosidad y apertura. Era un momento de conexión, pero también de reflexión. En medio de esa luz renovadora, Sebastián se percató de la incongruencia entre el nuevo camino que deseaba seguir y los viejos miedos que aún anclaban su corazón. Cada sonrisa de sus hijos le recordaba lo que tenía que ofrecer, no solo amor, sino también la posibilidad de construir recuerdos nuevos. Sin embargo, al mismo tiempo, sentía una sombra de duda. ¿Sería suficiente? Con el paso de los días, se acercaba el fin de semana y la oportunidad de encontrarse nuevamente con Clara. Era un hecho que lo llenaba de ansiedad, pero al mismo tiempo un anhelo por explorar lo que podrían ser. Empezó a pensar en cómo podría compartir con ella lo que había aprendido sobre sí mismo desde aquella velada, sobre lo que deseaba construir. Tenía que ser sincero, no solo acerca de sus sentimientos, sino también sobre las expectativas que tenían sus hijos. El sábado llegó y la inquietud dominaba su mente. Sebastián se preparó para esa reunión, deseando que fuese una oportunidad para unir piezas de su vida y avanzar. Pero algo dentro de él lo advertía, cada nuevo paso venía acompañado de incertidumbres. ¿Qué reacción podría esperar de Clara al escuchar sobre la conversación con sus hijos? La pregunta se convertiría en el último reto antes de lo que podría ser su renacimiento. Entrando en la reunión, sintió un impulso contradictorio, por un lado, una expectativa vibrante por lo que podría surgir, y, por otro, el miedo a desmoronar de nuevo el delicado equilibrio que había logrado alcanzar. Con una mezcla de determinación e incertidumbre, se preparó para lo que estaba por venir, consciente de que el momento de afrontar su nuevo destino estaba al alcance. ¿Aceptarían sus hijos a Clara como una función vital en sus vidas? ¿Y cómo respondería él sí? ¿La conexión que tanto deseaba no se concretaba como esperaba? Las respuestas aún estaban por descubrirse. La habitación estaba iluminada con una tenue luz que parecía abrazar a Sebastián mientras entraba en el café donde había acordado encontrarse con Clara. La atmósfera era íntima, pero su mente estaba llena de ruido. La fragancia del café recién hecho no podía enmascarar la mezcla de esperanza y ansiedad que lo invadía. En ese espacio reducido, se sentó al borde de una silla, sus manos apretadas sobre la mesa, notando cómo cada minuto se dilataba anticipando su llegada. Cuando Clara entró, su presencia iluminó un poco más la sala. Su sonrisa era una invitación, pero también un recordatorio de la expectativa que llevaba consigo. Sebastián sintió que el corazón latía con fuerza mientras ella se acercaba. No eran solo las mariposas en su estómago lo que lo inquietaba, era la necesidad apremiante de ser sincero, de compartir no solo sus sentimientos, sino también la realidad de su vida como padre y de cómo esos sentimientos chocaban con su nuevo amor. Las palabras empezaron a fluir mientras el café se servía. Sebastián habló de su conversación con los niños, de sus dudas y preocupaciones. Clara lo escuchaba atentamente, sus ojos reflejaban comprensión y curiosidad. Sin embargo, cada frase que pronunciaba era un ejercicio de vulnerabilidad que lo ponía en un terreno peligroso. ¿Qué pasaría si sus palabras causaban que Clara retrocediera? Comprendería la complejidad emocional que lo rodeaba. Mientras avanzaba en la charla, las inseguridades comenzaron a emerger. ¿Sería capaz Clara de manejar la realidad de ser parte de una familia que aún sanaba sus heridas?
Balbuceó sobre el tiempo que sus hijos necesitaban para adaptarse a ese cambio, a la posibilidad de que ella fuera más que una presencia pasajera en sus vidas. Pero también reconoció, con un leve gesto de su mano, que en su corazón había un deseo ferviente de que Clara lo aceptara, no solo a él, sino también a sus hijos, formando así un nuevo vínculo. Clara, después de escuchar, tomó un aire profundo antes de responder. Sus palabras eran decididas, pero llenas de empatía. Habló sobre su deseo de ser parte de esa familia, de compartir momentos, de no interferir con los recuerdos de la madre de los niños, pero de sumergirse en la nueva vida que Sebastián anhelaba construir. La forma en que habló de su propia familia la llenó de nostalgia, conectando sus historias de manera inesperada. En sus ojos había una chispa de determinación y un destello de dulzura que empezó a calar profundo en el alma de Sebastián. Sin embargo, él no podía evitar cuestionarse, ¿perdería alguna vez la lucha entre el amor por su difunta esposa y su deseo de avanzar? Lo que comenzó como una suave esperanza se convertía nuevamente en la sombra de un conflicto que había intentado dejar atrás. ¿Cómo podía Clara ser lo que necesitaba, sin que él sintiera que traicionaba el amor que había tenido? La tensión iba en aumento, y en medio de la conversación, el silencio de sus propios dilemas penetró en su mente. Clara, percibiendo su intranquilidad, lo animó a abrirse aún más. Él sabía que tenía que ser completamente honesto, que esconder sus dudas solo complicaría más lo que estaba empezando. Esa conexión, aunque prometedora, estaba repleta de incertidumbres. Le confesó su miedo a fallarle a sus hijos y a Clara misma. Se dio cuenta de que estaba lidiando con un dilema interno, estaba preparado para combinar sus dos mundos en uno solo, mientras las palabras se entrelazaban y el café se cocinaba cada vez más frío. Sebastián sintió que el momento de verdad se acercaba. La necesidad de enfrentar sus temores era inminente. Al final de la conversación, una decisión crítica asomaba en el horizonte, una decisión que podría transformar sus vidas irremediablemente. Al salir de la cafetería, sus pensamientos giraban sin rumbo fijo. La esencia de la conversación resonaba en su mente, pero un nuevo dilema se presentaba. ¿Estaba realmente listo para abrir su corazón a un nuevo amor? ¿O sería el miedo quien definiría su futuro? En aquel momento, supo que tenía que tomar una decisión trascendental, una que podría significar el inicio de un nuevo capítulo o la continuación de un viejo cuento lleno de dolor. ¿Qué camino elegiría Sebastián? Sebastián caminaba por las calles mientras su mente seguía atrapada en la conversación de la tarde. Los edificios grisáceos y anónimos empezaron a desdibujarse, y solo existía el eco de sus dudas. Desde la muerte de su esposa, su vida había estado marcada por un dolor que le había permitido construir una muralla protectora. Pero ahora, Clara representaba un nuevo elemento disruptivo en su existencia. Un desafío tanto personal como sentimental que amenazaba con derribar aquellos muros. Sin embargo, la idea de abrir su corazón a Clara también despertaba algo que había creído dormido, la esperanza. La esperanza le daba miedo. Una sensación extraña asomaba en su interior, susurrándole que era posible encontrar la felicidad de nuevo. Pero, ¿qué significaría eso para sus hijos? ¿Cómo se verían afectados sus sentimientos en este complicado rompecabezas emocional? No era fácil navegar entre sus deseos y las necesidades de sus pequeños, y su mente empezaba a hacer malabares con posibilidades. Con cada paso, Sebastián evaluaba las repercusiones de su elección. Algunos padres adoptan estilos que a veces no se corresponden con sus propios deseos. Era un dilema que enfrentaba desde la muerte de su esposa. Reflexionó sobre los consejos de amigos y familiares que le decían que no debía apresurarse, que su recuperación debía ser paulatina. Pero, ¿hasta cuándo podría mantener su corazón cerrado? De repente, le llegó la imagen de sus hijos corriendo en el parque. Sus risas, su energía desbordante, sus preocupaciones inocentes. El remordimiento le sacudió como una ola. ¿Era justo para ellos vivir en un entorno marcado por la tristeza? La vida es una batalla de decisiones, y esa noche, al llegar a casa, se sentaría con los niños y les explicaría la posibilidad de un cambio. ¿Cómo lo haría?
Tendría la valentía de abrir un diálogo sincero sin asustarlos. Cuando entró, el ambiente era cálido y familiar. La casa aún conservaba el aroma a la comida que su esposa solía preparar. En la mesa, los niños esperaban, ansiosos por compartir su día, y Sebastián luchó por transformar su propia ansiedad en apoyo. Mientras cenaban, el bullicio infantil llenó la habitación. Observó a su hijo, Mateo, que contaba emocionado algo que había aprendido en la escuela. Parecía tan absorbido por su mundo, tan ajeno a las complejidades de la vida adulta. Esos momentos fueron un recordatorio de su responsabilidad como padre. La luz que emanaba de sus hijos lo impulsó a hablar. De repente, la decisión más sencilla parecía la más poderosa: ser transparente. A medida que la comida se consumía, decidió dejar a un lado sus temores y compartir lo que le había dicho Clara sobre la posibilidad de ser una familia. Un giro inesperado que pudiera abrir una ventana de posibilidades y aportar otra perspectiva, pero en el fondo de su corazón, el miedo seguía siendo un monstruo al acecho. Con cada sonrisa y cada risa, una parte de él dudaba: ¿y si los niños nunca aceptaban a Clara? ¿Y si su amor por la memoria de su esposa interfería en su deseo de avanzar? La velada se tornó una amalgama de risas infantiles y tensiones internas, y él se sintió atrapado entre dos mundos, el de lo que había sido y el que anhelaba construir. Al finalizar la cena, una pregunta flotaba en el aire. Los niños se fueron a jugar, y Sebastián sintió la urgencia de tomar una decisión crítica. ¿Sería capaz de seguir adelante, de abrir el espacio para Clara en sus vidas? En ese instante, la revelación lo golpeó como un rayo. Una parte de él realmente deseaba arriesgarse, pero la otra parte permanecía reacia, atrapada en la nostalgia. Mientras se instalaba en el sofá, el ruido de los niños resonaba a su alrededor. La única pregunta que lo acompañaba en ese momento cruciante era radical: ¿qué tipo de vida estaba dispuesto a construir para su familia? Ahí, acurrucado en el silencio, se dio cuenta de que un nuevo paso se estaba perfilando en el horizonte, pero requeriría fortaleza. Había llegado el momento de descorrer la cortina de sus emociones y enfrentar la realidad que estaba aguardando. Sin embargo, en el momento en que comenzó a planear cómo comunicar sus pensamientos, el timbre del teléfono interrumpió sus reflexiones. Un vistazo a la pantalla le heló la sangre. Era Clara. La incertidumbre lo invadió. ¿Era ella la respuesta o solo un hilo más de confusión? Sebastián sintió como el nudo en su estómago se apretaba con cada segundo que pasaba. La voz de Clara resonaba en su mente, empujándolo a contemplar lo inevitable. Tomó aire y deslizó su dedo sobre la pantalla, aceptando la llamada. «Hola, Sebastián», dijo Clara, su tono suave y certero en contraposición al torbellino en su interior. Un silencio momentáneo colmó el aire. Sebastián sabía que era el momento de hablar, de dejar caer los muros que había levantado, pero la vulnerabilidad lo asediaba, lo paraba en seco. «Hola, Clara». «¿Cómo estás?», respondió finalmente, forzando una entonación que sonaba natural, pero que le costaba sacar del fondo de su angustia. «He estado pensando en nosotros, en la conversación de ayer. Creo que tenemos que hablar sobre el próximo paso», dijo ella, casi como si leyera sus pensamientos. Aquellas palabras lo golpearon. Hablar sobre el siguiente paso era lo que él había estado evitando. No solo eso, quedaba claro que ella también estaba dispuesta a avanzar, lo cual intensificaba su tumulto emocional. La posibilidad de un nuevo futuro lo entusiasmaba y aterrorizaba a partes iguales. Sebastián parpadeó, buscando la manera de encajar los fragmentos del rompecabezas. Usualmente, su mente funcionaba como un mecanismo preciso, una máquina bien engrasada que gestionaba cada aspecto de su vida, como ser padre o su trabajo como agricultor. Sin embargo, en cuestiones del corazón, el proceso se volvía caótico. «Es complicado, Clara. Mis hijos», empezó a decir, y de inmediato se dio cuenta de que esto no podía ser solo un relato de excusas. «Lo sé. Pero creo que tienen derecho a saber que hay amor fuera de su dolor. Pueden aprender a aceptar una nueva relación,
Pero necesitan tiempo y honestidad, respondió ella con suavidad. Las acciones de Sebastián debilitaban su lógica evidente. Era cierto, prolongar su enojo no era un acto de justicia para sus hijos ni para él mismo. Si la elección de permanecer atrapado era la ruta más fácil, la búsqueda de una nueva vida significaba dar un paso hacia lo desconocido. La voz de Clara se convirtió en el eco de su anhelo de ser capaz de pertrecharse con amor y reconfigurarse como familia, pero la sombra del pasado seguía impregnando su determinación. Creo que tienes razón, dijo, casi en un susurro. Pero no sé cómo medir su reacción. A veces siento que estoy cargando un peso que no debería, un fracaso personal. No estás fallando al abrirte al amor nuevamente, Sebastián. No es un rechazo a su memoria sino una celebración de la vida, dijo Clara, invocando un sentido de oportunidad que él había empezado a abandonar. Sebastián se sintió como si respirara por primera vez. Con cada palabra de Clara, una parte de sus barreras se derrumbaba. Se permitió imaginar un futuro donde sus hijos pudieran jugar y reír con una madre amorosa, una figura que podría traerles calidez y cercanía, y no reemplazar, sino enriquecer su historia familiar. Quizás sea el momento de hablarles, dijo con determinación, sintiendo que un nuevo capítulo comenzaba a tejerse en su vida. La conversación se hizo larga, abarcaron nuevos planes, preocupaciones y esperanzas. Después de unos minutos, cada una de sus inseguridades se desnudaba lentamente ante él. Sin embargo, una pregunta lo siguió en cada silencio que surgía entre palabras: ¿realmente estaba listo para aceptar esta nueva realidad? Al colgar, la energía en su pecho se intensificó. Era un momento crucial. Esa noche, se enfrentaría a sus hijos con la verdad, asumiendo la posibilidad de abrir su mundo a Clara. Pero la incertidumbre se transformó nuevamente en dudas ante la monumental tarea que se avecinaba. Un escalofrío recorrió su espalda como si presintiera lo que iba a venir. Una especie de advertencia agazapada que se asemejaba a la tensión de un arco que ha sido estirado al máximo. ¿Cómo responderían ellos a su revelación? Con cada latido, sentía la presión de esa inminente conversación, y en su mente brotaba una pregunta inquietante que no podía ignorar: ¿sería este el paso decisivo hacia la sanación o el comienzo de una nueva serie de desgarros emocionales? La noche se tornó pesada, y Sebastián comprendió que todo estaba apostado en el diálogo que se avecinaba, uno que podría decidir el rumbo de su nueva vida. Sebastián se sentó a la mesa de la cocina, las manos entrelazadas, mientras miraba cómo sus hijos terminaban de cenar. La escena era la misma de siempre, pero esta vez, todo se sentía diferente, como si un peso invisible cargara el ambiente. La pequeña luz del salón parpadeaba, proyectando sombras en las paredes, reflejando su estado interno. Mientras observaba a Tomás, Lucas y Valentina, se preguntaba si el amor que había sentido por su difunta esposa aún era suficiente para mantenerlos unidos en el luto. A veces, anhelaba que sus risas llenaran el silencio que tanto le pesaba, que los días se deslizaran suaves a través del dolor. Sin embargo, ahora, una nueva emoción empezaba a abrirse paso en su corazón, y eso lo asustaba. El reloj marcaba las 8, y su corazón empezó a latir con fuerza. Es el momento, pensó. Tenía que ser honesto, no solo con ellos, sino también consigo mismo. Si era sincero en sus intenciones hacia Clara, no podía mantener ocultas sus aspiraciones de querer construir algo nuevo. Se aclaró la garganta, atrajo las miradas de sus hijos, que lo miraron con curiosidad. Tomás, el mayor, frunció el ceño, percibiendo de inmediato que algo inquietante estaba en el aire. Su naturaleza protectora lo hacía tomar en serio cada sensación que emanaba de su padre. «Chicos, hay algo importante de lo que quiero hablar con ustedes», comenzó Sebastián, y notó cómo sus manos temblaban levemente. La mesa estaba en silencio ahora, un silencio denso, casi palpable. «¿Es sobre mamá?», preguntó Valentina, sus ojos grandes y llenos de ternura, pero con un tinte de preocupación. Esa pregunta le partió el corazón. ¿Cómo podía responder? La verdad era que no solo se trataba de su madre, sino de su propia capacidad para avanzar a pesar del dolor. Sí, es parte de eso,
pero también hay algo más, respondió, buscando las palabras que pudieran hacer justicia a su nuevo camino. Tomás lo interrumpió, tomándose un momento para procesar la respuesta de su padre. «¿Es sobre esa mujer con la que hablamos el otro día?», inquirió. Su voz era firme, pero podía rastrear un rastro de angustia en su tono. La pregunta llenó la habitación con una carga emocional que casi podía cortar con un cuchillo. Sebastián sintió un sudor frío en su frente. «Sí, se trata de Clara. Me gustaría que conozcan a alguien que puede ser importante para nosotros», admitió, adentrándose en un terreno resbaladizo. Valentina frunció el ceño, mientras Lucas mantuvo su mirada fija en el plato, tratando de procesar la información. La mezcla de emociones en sus rostros lo desarmó. ¿Cómo podía equilibrar la promesa de un nuevo amor con el anhelo de preservar el recuerdo de su esposa? «Papá, ¿por qué no podemos simplemente recordar a mamá y dejar las cosas como están?», preguntó Lucas, su voz temblando suavemente. La vida parecía haberse detenido en ese instante, la incomprensión tangible. Sebastián se dio cuenta de que su evolución personal chocaba con la perspectiva de sus hijos. ¿Podía ser su deseo de avanzar considerado egoísmo? «Quiero que entiendan que abrirse al amor no significa olvidarla. Ella siempre estará con nosotros, pero también hay espacio para cambiar y crecer. No quiero que vivan con el dolor, sino con la esperanza», dijo, sintiendo cada palabra resonar en sus núcleos. Un profundo silencio siguió, y Sebastián se vio atrapado en la maraña de emociones de la familia. La incertidumbre crecía, pero tuvo que dejar que sus palabras fueran escuchadas, que matizara la perspectiva de su vida actual. Era un acto de valentía que esperaba no dejar huellas imborrables. ¿Estaba realmente listo para afrontar lo que vendría? Sebastián no encontraba consuelo, sino un abismo de posibilidades. La expresión de sus hijos se tornaba seria, y él sabía que su vida estaba a punto de cambiar, no solo a través de sus decisiones, sino porque sus hijos le estaban pidiendo que se quedara. A medida que caía la noche, una nueva batalla interna comenzó a gestarse en Sebastián. En su mente, la pregunta regresaba: ¿podría lograr el equilibrio entre el pasado y el futuro? La conversación que había iniciado lo llenó de ansiedad, pero también de un profundo deseo. La sanación era un camino difícil, pero ya había dado el primer paso. Un nuevo dilema se asomó en su mente: no solo tenía que convencer a sus hijos de que el amor podría revitalizar sus vidas, sino que debía demostrarles que esa elección podía brindarles el mismo calor que alguna vez sintieron. La noche se oscurecía más, y con ella, un nuevo reto se cernía sobre ellos. ¿Podría realmente construir un futuro sin desbordar la memoria de su esposa? Con cada momento que pasaba, la respuesta se hacía más urgente y la tensión palpable, y Sebastián sabía que estaba en un punto de inflexión inminente. La noche se cernía sobre la hacienda, pero dentro de Sebastián brotaba una luz nueva. Había compartido sus sentimientos con sus hijos, un acto que los unió en medio de la confusión. Durante días, su hogar había estado en un vaivén emocional, pero la forma en que sus pequeños habían reaccionado era un indicativo de que estaba dispuesto a construir algo distinto. Hubo lágrimas, momentos de incertidumbre, pero también había un atisbo de esperanza que se alcanzó a ver entre ellos. Poco a poco, Mateo, Luna y Simón comenzaron a adaptarse a la idea de Clara. La imagen de una madre nueva no era un borrón al recuerdo de su madre fallecida, sino un complemento que prometía más risas en las mañanas y menos sombras en las noches. Las primeras interacciones fueron un reto. Cada extraño gesto de Clara era recibido con recelo, pero también con una curiosidad que desbordaba de amor. Una tarde, fueron al parque juntos. Ver a sus hijos correr y reír con la nueva figura femenina en sus vidas le dio a Sebastián un sentimiento de satisfacción que se anidó en su corazón. Finalmente, el día de la reunión se acercó. Sebastián había decidido invitar a Clara a una cena familiar. Consciente de la importancia de ese momento, preparó el hogar con todos sus recuerdos, como si cada rincón tuviera que rendir homenaje a su vida pasada, a la que no estaba dispuesto a relegar, y al mismo tiempo, dar paso a lo que estaba por surgir.
La mesa estaba adornada con flores frescas, y los niños estaban emocionados, habían esperado este momento con una mezcla de nervios y expectativa. Cuando Clara llegó, la tensión se hizo palpable. Sus hijos la miraron con recelo, pero Sebastián había hablado con ellos sobre la importancia de abrir sus corazones. Al final, la cena fue un éxito rotundo. Las risas brotaban espontáneamente, la conversación fluía y Sebastián sintió que la conexión se solidificaba ante sus ojos. Clara no se presentó como una invasión, sino como una nueva melodía que agregaba armonía a la sinfonía familiar que había sido alterada por la tragedia. Esa noche, mientras sus hijos se dormían, Sebastián se sentó en el sofá con Clara, sintiendo el peso de los días anteriores desvanecerse. A medida que hablaban, la conexión entre ellos se volvió más fuerte. Sebastián comprendió que la vulnerabilidad que había temido durante tanto tiempo ahora era un puente hacia el futuro. Abrazar su nueva relación no significaba menospreciar el amor que había tenido por su esposa, era un reconocimiento de que cada etapa de la vida tiene su propósito. En esa sinceridad, Sebastián vio cómo Clara no solo ocupaba el lugar de un amor perdido, sino que con su esencia y bondad, traía consigo la posibilidad de revitalizar un hogar que había estado estancado en la penumbra. Ella se comprometió a ser parte de la vida de sus hijos, respetando el legado de su madre y, al mismo tiempo, trayendo una luz renovadora. Los días pasaron, y Clara se volvió una visita constante en su hogar. Las dinámicas cambiaron, las risas llenaron las habitaciones y las penas comenzaron a disiparse como el humo. Sebastián se sentía más liviano, capaz de reconstruir no solo su vida, sino la de sus hijos. Gracias a su valentía y disposición para abrir su corazón, había sembrado las semillas de un nuevo comienzo. Con el tiempo, se atrevió a hablar de sus sentimientos abiertamente. Sebastián demostró una fortaleza que no sabía que poseía, habló de su amor hacia su esposa y de su deseo de darle la bienvenida a Clara. Las dudas que una vez había tenido se desvanecieron, y se sintió más completo al aceptar que el amor puede manifestarse en diferentes formas, sin que eso disminuya lo que se ha perdido. Una tarde, mientras veía a sus hijos jugar felices, Sebastián sintió una profunda satisfacción. Había alcanzado un equilibrio entre el pasado y el futuro. Ya no vivía atado a sus penas, había conquistado sus miedos y se había permitido la oportunidad de amar de nuevo. Más importante aún, había demostrado a sus hijos que la vida sigue, que la felicidad aún es posible. Con una sonrisa, miró hacia Clara, quien estaba en la cocina, y sintió que había encontrado un nuevo hogar, no solo para él, sino también para sus hijos. En su corazón, sabía que había logrado el objetivo de ser un padre que no solo lleva la carga del luto, sino que abraza las oportunidades de amor y alegría que la vida le ofrece. Esa era la verdadera victoria. Ahora, tú, que has seguido esta historia de transformación y superación, necesitas suscribirte ahora a nuestro canal. Cada suscripción es un aliento para seguir compartiendo historias que inspiran. Deja un me gusta ahora y alimenta el algoritmo. Comenta tus reacciones y teorías sobre esta conclusión que te ha emocionado. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver este mensaje de esperanza. No esperes ni un segundo más para apoyar lo que hacemos. Cada acción cuenta, y solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de estar conectados. Hazlo ahora.